Una joven salió de fiesta con sus amigos y jamás regresó. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. La policía inició una intensa búsqueda, pero no logró encontrar ni una sola pista sólida. Sin embargo, no tardaron en aparecer varios sospechosos. Todos con motivos, todos con oportunidades. Pero la verdad seguía fuera de su alcance. El caso se volvió un enigma sin resolver que mantuvo en vilo a la comunidad durante más de 30 años. Hasta que un giro inesperado cambió todo para siempre. Antes de seguir, te invito a visitar mi canal de Telegram, donde todos los días comparto noticias criminales impactantes del mundo entero, sin censura. El enlace está en la descripción. Pamela Pitts nació el 25 de junio de 1969 en el pequeño poblado de Forsyth, en el estado de Michigan. Su padre, militar de carrera, tuvo junto con su esposa 3 hijos más después del nacimiento de Pamela. Durante un tiempo vivieron en una base aérea local, hasta que la familia se mudó a Prescott, un tranquilo pueblo en Arizona. Desde niña, Pamela fue carismática, extrovertida, una joven que fácilmente se ganaba la confianza y el cariño de los demás. Tenía una estación de radio CB, una moda muy popular entre los estudiantes en aquel entonces, donde los jóvenes podían comunicarse entre ellos o incluso con desconocidos. Cada usuario elegía un nombre clave. El de Pamela era Ángel Oscuro. A los 19 años decidió independizarse. Se fue a vivir con su mejor amiga y otro amigo en común. También empezó una relación sentimental con un joven llamado Bobby. Pamela soñaba con su futuro. Quería entrar al colegio para formarse profesionalmente en el mundo de la belleza. Pero, mientras tanto, consiguió trabajo como contadora en un pequeño restaurante, donde se ganó rápidamente el cariño de todos. El 14 de septiembre de 1988, cuando tenía apenas 19 años, Pamela fue a visitar a sus padres. Aquella noche charlaron sobre sus planes para el fin de semana. Ella quería pasar el sábado con su familia y llevar algo de ropa sucia para lavar. Pero el sábado llegó, y Pamela nunca apareció. Tampoco se presentó el domingo. Ni siquiera llamó. A pesar de ello, sus padres no se alarmaron de inmediato. Supusieron que quizás sus planes cambiaron a última hora. Sin embargo, esa misma tarde, su vecina Sally llamó al padre de Pamela, Paul, para preguntarle si su hija estaba con ellos. Le dijo que no la veía desde la noche anterior, que Pamela había salido a pasear, y no volvió. En un principio, Paul no se preocupó demasiado. Pensó que su hija se había quedado con algún amigo. Pero al día siguiente, preocupado por la falta de noticias, decidió llamar al restaurante donde trabajaba. Ahí se enteró de algo que lo dejó helado. Pamela no se presentó a su turno, ni llamó para avisar. Algo totalmente fuera de lugar. Ella era responsable, puntual, jamás faltaba. Fue entonces que su padre supo que algo andaba mal. Y no perdió más tiempo, fue directo a la policía. Los detectives comenzaron la investigación y, como primer paso, inspeccionaron la casa de Pamela. Lo que encontraron fue desconcertante. Todas sus pertenencias seguían en su habitación. Su bolso, su licencia de conducir, incluso su automóvil seguía estacionado frente a la casa. También hablaron con Sally, la vecina. Ella les contó que no había visto a Pamela desde el viernes. Esa noche, según dijo, Pamela fue a una fiesta con amigos, una fiesta en el bosque, en las afueras del pueblo. Pero jamás volvió. Había otro detalle inquietante. Pamela y Sally compartían una cuenta bancaria para ahorrar dinero y pagar la renta. Poco antes de desaparecer, Pamela retiró todo el dinero, sin decirle una palabra a Sally. El bosque donde se celebró aquella fiesta era conocido entre los locales. Un sitio con mala fama. Era el lugar favorito de los adolescentes y universitarios para beber sin supervisión de adultos. Pero también era escenario frecuente de peleas que, en ocasiones, terminaban en tragedia. Unos años antes de la desaparición de Pamela, en ese mismo bosque, una pelea entre 2 jóvenes terminó en homicidio. Uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro. Fue condenado a 10 años de prisión. La policía habló con los amigos que acompañaron a Pamela esa noche. Todos coincidieron en lo mismo. En algún momento, ella se alejó sola, internándose unos minutos en el bosque, y nunca más se supo de ella. Aunque todo parecía bastante extraño, los amigos de Pamela pensaron que simplemente había decidido volver sola a casa. No imaginaron que algo malo pudiera haberle pasado. Por eso no dieron la alarma de inmediato. Los detectives entrevistaron a su familia, a sus compañeros de trabajo y a su círculo más cercano. Pero nadie tenía idea de dónde podía estar. Nadie.
Era como si Pamela se hubiera desvanecido del mapa. Pasaban los días y la policía no dejaba de buscarla. Patrullajes, interrogatorios, revisiones por los alrededores. Pero sus esfuerzos no daban frutos. Todo cambió el 29 de septiembre, exactamente 13 días después de su desaparición. Esa tarde, 2 residentes de la zona caminaban por el bosque cercano al lugar donde, según se sabía, se había llevado a cabo la fiesta. En medio de una zona usada como tiradero clandestino junto a la carretera, algo extraño llamó su atención. Entre bolsas de basura y escombros, sobresalía un objeto oscuro y deformado. Cuando se acercaron, lo entendieron todo. Lo que tenían enfrente no era basura común. Era un cuerpo humano carbonizado. Salieron corriendo y desde el primer teléfono público que encontraron, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, confirmaron lo peor. No había forma de identificar el cuerpo a simple vista. Las llamas lo habían reducido casi por completo. No había documentos, no había pertenencias. Nada, salvo una sola pista. En la muñeca de la víctima aún colgaba un brazalete metálico. Grabado en él, se leía un apodo, Ángel Oscuro. Esa pista bastó para levantar sospechas. Fue entonces que el forense recurrió a una clínica dental local, y gracias a los registros odontológicos lograron confirmar la identidad del cuerpo. Se trataba de Pamela Pitts, la joven que toda la ciudad llevaba casi 2 semanas buscando. El cuerpo estaba tan dañado que no fue posible determinar con precisión la causa de la muerte. Pero sí había algo claro: Pamela no murió por el fuego. Los expertos concluyeron que había sido asesinada antes de ser quemada. Además, surgió otra teoría inquietante. Todo parecía indicar que no se trataba de un solo agresor. La escena apuntaba a un crimen meticulosamente planeado. Los asesinos, porque sí, probablemente fueron varios, habrían matado a Pamela, ocultado su cuerpo durante un tiempo, y luego lo incineraron y arrojaron los restos en el basurero del bosque. Ante estos hallazgos, el caso fue oficialmente reclasificado como homicidio, y comenzó la cacería de los responsables. El primer nombre en la lista de sospechosos fue el de Bobby, el novio de Pamela. Cuando lo entrevistaron, Bobby explicó que la última vez que vio a Pamela fue esa misma noche, durante la fiesta. Él tenía que cubrir un turno nocturno en el trabajo, así que se despidió de ella y se fue. Aseguró que Pamela no tenía otros planes para la noche. Su intención era volver directo a casa. La policía investigó su coartada. Y resultó ser cierta: Bobby estaba trabajando. No había forma de que hubiera cometido el crimen. Fue descartado como sospechoso. Los detectives continuaron con la línea de investigación y se dirigieron a entrevistar a las personas con las que Pamela compartía casa. Ellos confirmaron que ella no regresó aquella noche. Así que el siguiente paso fue revisar sus coartadas también. Uno de sus compañeros, Jeremy, dijo que había ido a un partido de fútbol y luego salió con unos amigos. Todos confirmaron su historia. Pero el caso de Sally, la mejor amiga de Pamela, fue diferente. Sally contó que terminó su turno de trabajo ya entrada la noche. Luego se reunió con su novio y se fueron a casa de unos amigos. Según ella, regresaron al domicilio de él después de las 3 de la madrugada. Pero ella no podía dormir, así que tomó su auto y estuvo dando vueltas por la ciudad hasta las 7 de la mañana. A los detectives les pareció un relato extraño. Así que decidieron ir con Raymond, el novio de Sally, para confirmar su testimonio. Pero lo que dijo Raymond los descolocó. Según él, aquella noche llegaron a casa alrededor de las 11:30, no a las 3. Cuando la policía le mostró la contradicción, Raymond dijo que no recordaba con claridad, que habían pasado más de 2 semanas y que tal vez estaba confundido. Aún así, los oficiales decidieron no confiar solamente en su palabra y le ofrecieron someterse a una prueba con detector de mentiras. Raymond aceptó, y la máquina no detectó signos de engaño. Los investigadores, entonces, consideraron que tal vez decía la verdad y que realmente no recordaba la hora con precisión. Durante ese proceso, Sally aportó un dato más que llamó la atención. Según ella, en los días previos a su desaparición, Pamela estaba pasando por problemas económicos. No tenía dinero suficiente para pagar su parte de la renta y había considerado la posibilidad de regresar a vivir con sus padres. Esto, sumado al hecho de que retiró todos los ahorros que compartían en su cuenta bancaria justo antes de desaparecer, llevó a los detectives a considerar un posible motivo financiero detrás del crimen. Pero muy pronto, recibirían una pista mucho más reveladora. Fue entonces cuando apareció una nueva pista. Un conocido de Pamela se presentó ante la policía con una historia inquietante.
Dijo haber oído a un sujeto presumir, sin ningún pudor, que había asesinado a una joven. Este hombre, según contó, se autodenominaba satanista y afirmaba haberle asestado a Pamela varios golpes con un picahielos antes de realizar un supuesto ritual de sacrificio humano. La policía lo localizó de inmediato. Lo interrogaron, pero él negó cualquier participación en el crimen. Los detectives no encontraron pruebas que lo vincularan con la escena ni con la víctima. Y lo más importante, el informe forense no reveló heridas compatibles con un picahielos. Ninguna. La versión del supuesto ritual satánico se desmoronaba por sí sola. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara otra pista. Uno de los jóvenes que había asistido a la fiesta en el bosque mencionó a una mujer que, según él, podría tener un motivo para atacar a Pamela. Se trataba de Melinda, una chica con fama de violenta. Ya había estado involucrada en varias peleas callejeras. Y, de acuerdo con su testimonio, esa noche tuvo una discusión acalorada con Pamela, que terminó en una brutal golpiza. La policía localizó a Melinda y la interrogó. Ella negó todo. Aseguró que ni siquiera asistió a esa fiesta, que esa noche estuvo en un concierto de una banda local en un hotel cercano. Los detectives no quedaron convencidos. Solicitaron al fiscal que organizara una audiencia de declaración bajo juramento. Melinda fue citada junto con varios asistentes de la fiesta. Una vez más, ella repitió su historia, pero nadie pudo confirmar su coartada. En cambio, sí hubo varios testigos que afirmaron haberla visto en la fiesta. Las dudas se multiplicaron. La presión aumentó. 4 meses después, Melinda fue arrestada. No por asesinato, sino por haber mentido bajo juramento. Sin embargo, su tiempo tras las rejas fue breve. 10 meses después, salió en libertad. La policía no pudo presentar pruebas sólidas que la vincularan directamente con el homicidio de Pamela Pitts. Apenas recuperó la libertad, Melinda dejó el estado y nunca volvió a su ciudad natal. Su huida solo alimentó las sospechas, pero el caso volvió a quedar estancado. Sin testigos nuevos. Sin pruebas nuevas. Sin avances. Así pasaron los años. Hasta que ocurrió algo completamente inesperado. El 25 de mayo de 1991, un grupo de estudiantes exploraba una vieja mina abandonada en las afueras de Prescott, cuando hicieron un hallazgo espeluznante. En el fondo de esa mina encontraron un cadáver, el cuerpo de un hombre envuelto en la carcasa de un colchón de agua. El nivel de descomposición indicaba que llevaba semanas muerto. El forense lo identificó. Era Raymond Clerks, el novio de Sally, la excompañera de casa de Pamela. La causa de muerte fue clara. Le habían disparado en la cabeza. Los detectives que llevaban el caso de Pamela se interesaron de inmediato. ¿Podía existir una conexión? Comenzaron a reconstruir los últimos días de Raymond. Descubrieron que semanas antes de hallarlo, su familia había intentado contactarlo, pero él no respondía llamadas. Sally les había dicho que Raymond se había ido por motivos de trabajo, que aún no regresaba. Pero todo cambió cuando él no se presentó a la boda de un familiar cercano. Ahí supieron que algo estaba mal. Muy mal. Una vez confirmado que se trataba del cuerpo de Raymond, la policía enfocó sus esfuerzos en encontrar al responsable. Lo primero que hicieron fue acudir con Sally. Ella afirmó no saber nada. Dijo que también estaba preocupada por su paradero. Pero los detectives, al entrar a su casa, notaron algo fuera de lugar. Había manchas oscuras, similares a sangre seca, que llevaban hasta el garaje. Siguiendo ese rastro llegaron hasta el auto de Sally. Al abrir el garaje, un olor penetrante a descomposición los golpeó de inmediato. Revisaron el vehículo. El maletero estaba lleno de sangre seca. Análisis posteriores confirmaron que la sangre pertenecía a Raymond. Pero había más. Debajo del asiento delantero, los agentes encontraron un arma. El análisis balístico determinó que fue esa pistola la que se utilizó para asesinar a Raymond Clerks. Con esa evidencia en mano, la policía no esperó más. Arrestaron a Sally. Ella negó haber cometido el crimen. Pero los agentes ya no estaban convencidos. Y no tardaron en encontrar más pistas. Una de ellas, crucial, muy cerca de la mina donde apareció el cuerpo, se encontraron huellas de neumáticos. Y esas marcas podrían ser la pieza que faltaba para cerrar el círculo. Los investigadores pronto encontraron algo que lo cambiaba todo. Las marcas de neumáticos halladas junto a la mina coincidían perfectamente con las llantas de un pick-up que Sally había tomado prestado de una amiga apenas unos días antes del hallazgo. Pero eso no fue todo. En el fondo de la mina, junto al cuerpo, también se encontró una linterna. Las huellas dactilares en ella eran de Sally.
A pesar de que todas las pruebas apuntaban directamente hacia ella, Sally seguía negándolo todo. Insistía en que no había matado a Raymond. Y así se mantuvo, durante 2 años. Pero mientras la fiscalía se preparaba para llevarla a juicio, finalmente, Sally rompió el silencio. Decidió contar lo que, según ella, realmente había ocurrido. Dijo que ella y Raymond llevaban varios años de relación. Durante ese tiempo, él estudiaba para convertirse en piloto de aviación comercial. Y lo logró. Obtuvo su licencia. Fue entonces cuando decidió mudarse a California para buscar trabajo. Pero en sus planes, Sally no estaba incluida. Según su relato, Raymond le confesó que quería terminar la relación y, además, planeaba llevarse a los perros que compartían. Sally contó que esa conversación final ocurrió fuera de la ciudad. Estaban recostados sobre el cofre del auto, mirando los aviones pasar en el cielo nocturno. Ella, devastada por la decisión de Raymond, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Aunque su confesión parecía completa, los detectives no le creyeron del todo. Todas las pruebas apuntaban a otra versión, que el asesinato ocurrió dentro de su casa, no en el campo abierto. Todo indicaba que Sally mantuvo el cadáver en el maletero de su auto durante más de una semana, hasta que tomó prestado el pick-up, cargó el cuerpo y lo llevó a la mina abandonada. Pero había otro detalle que no encajaba. La policía estaba convencida de que Sally no había actuado sola. Mover un cuerpo, ocultarlo, limpiar la escena, todo eso requería ayuda. Alguien más tenía que haber estado involucrado. Sin embargo, Sally se mantuvo firme. Juró que nadie más la ayudó. No dijo ni una palabra más. Finalmente, fue sentenciada a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Por supuesto, durante todo ese tiempo, los investigadores del caso de Pamela Pitts no dejaron de pensar en ella. Estaban convencidos de que Sally también había estado involucrada en la muerte de su compañera de casa. Pero no había confesión. No había pruebas directas. No había manera de incriminarla formalmente. El caso volvió a quedar congelado, una vez más. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El padre de Raymond, el hombre a quien Sally había asesinado, tomó una decisión sorprendente. En un acto de empatía, decidió apoyar a la familia de Pamela. Ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que ayudara a resolver su asesinato. La policía, por su parte, también hizo un llamado público. Prometieron inmunidad total a cualquier persona que hubiera ayudado a encubrir el crimen si se atrevía a confesar. Pero nadie apareció. Durante años, los investigadores siguieron intentando encontrar algo, lo que fuera. Reabrieron pistas, buscaron testigos, analizaron archivos olvidados. Pero siempre se topaban con lo mismo: silencio. Así pasó el tiempo. 2 décadas completas. Hasta que en 2011, Sally recuperó su libertad. Se mudó a un pequeño pueblo en el estado de Nevada. Consiguió trabajo como contadora. Se casó. Y comenzó a vivir una vida aparentemente tranquila. Sus vecinos la describían como una mujer amable, alegre, sin rastros de un pasado oscuro. Pero los detectives no olvidaban. El caso de Pamela fue asignado a un nuevo investigador. Un hombre que decidió empezar desde cero, revisando cada documento, cada entrevista, cada detalle olvidado. Y fue entonces que encontró algo. Varios conocidos de Sally, entrevistados en aquellos años, contaron una historia inquietante. Dijeron que la noche del asesinato, Sally estuvo conduciendo por la ciudad, buscando a Pamela. Cuando le preguntaron por qué, ella fue clara: «Voy a matarla», respondió. Además, Sally ya había hablado antes sobre cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastro. Según lo que les decía a sus amigos, la clave era hacer que la persona desapareciera. Luego, había que quemar el cuerpo o tirarlo en una mina abandonada. Era perturbador, muy específico y muy familiar. Aún así, todo seguía siendo circunstancial. Nada de eso bastaba para arrestarla. El detective necesitaba más. Así que recurrió a una fuente diferente. Solicitó todas las grabaciones telefónicas de Sally durante su tiempo en prisión. En Estados Unidos, la mayoría de las cárceles graba las llamadas de los internos. Y fue ahí donde lo encontró. En una de esas conversaciones, poco después de ser interrogada por el caso de Pamela, Sally hablaba con su padre. Él, preocupado, le preguntó si no temía que la arrestaran de nuevo tras salir de prisión. Le dijo, con claridad, que se refería a aquella noche, la noche en que desapareció su compañera de casa. Sally guardó silencio. Después de una pausa,
Respondió que sí, que había un momento por el cual podrían volver a encerrarla. Pero no dio más detalles. Esa grabación no era una prueba concluyente, pero era lo más cerca que habían estado en años. El detective decidió que ya era hora de intentarlo, y llevó el caso ante el fiscal. Con el respaldo del fiscal, el 4 de junio de 2017, Celly, de 50 años, fue arrestada por segunda vez. Pero ahora, no por el asesinato de su novio. Esta vez, era por el crimen que había quedado sin justicia durante casi 3 décadas, la muerte de Pamela Pitts. Sin pruebas físicas contundentes, el juicio prometía ser una batalla extremadamente difícil para la fiscalía. La defensa actuó con rapidez. Exigieron que se prohibiera cualquier mención sobre el asesinato de Raymond durante el proceso, argumentando que ese caso no tenía ninguna relación con la muerte de Pamela. La fiscalía, por su parte, insistió en lo contrario. Afirmaron que ambos crímenes compartían similitudes claras y que tanto Pamela como Raymond habían convivido con Celly. Pero el juez falló a favor de la defensa. Ordenó que los jurados no supieran que Celly ya había sido condenada por un homicidio anterior. Ese golpe fue devastador para la acusación. Sin la posibilidad de usar su historial violento como contexto, y sin evidencia forense sólida, el caso se debilitaba gravemente. A esto se sumaban otros problemas. Muchos de los testigos clave habían fallecido o ya no recordaban detalles con precisión después de tantos años. Además, los abogados de Celly aprovecharon el hecho de que nunca se pudo establecer con certeza la causa exacta de la muerte de Pamela. Argumentaron que su fallecimiento pudo deberse a causas naturales o incluso a un accidente. La preparación del juicio se alargó durante 4 años. Y, al final, la fiscalía tomó una decisión difícil. Propusieron a Celly un acuerdo judicial polémico, pero eficaz. Si se declaraba culpable del asesinato de Pamela Pitts, no recibiría una nueva condena, sino que se le tomaría en cuenta el tiempo ya cumplido por la muerte de Raymond. Saldría libre, de inmediato. Los padres de Pamela aceptaron. Querían respuestas. Y sabían que, sin pruebas sólidas, había una alta probabilidad de que el jurado absolviera a Celly, dejando el caso sin resolver para siempre. En marzo de 2021, Celly aceptó el trato. Finalmente, contó su versión de los hechos. Relató que Pamela y ella eran mejores amigas. Compartían casa y también los gastos. Aún así, el dinero no alcanzaba. Por eso decidieron invitar a otro compañero a vivir con ellas, para repartir el peso económico. Pero ni eso bastó. Con el paso de los meses, Pamela le dijo que pensaba mudarse. Quería volver con su familia, ya no podía pagar su parte del alquiler. Aquello fue un balde de agua fría para Celly. Su relación con sus propios padres era mala, no tenía dónde ir, y sabía que sin Pamela no podría seguir pagando la renta. La noche del crimen, Celly descubrió que Pamela había vaciado la cuenta bancaria común. No dijo una palabra, solo se subió a su auto, llena de rabia, decidida a encontrarla. La encontró en una fiesta, en medio del bosque. Se la llevó aparte. Discutieron. Y entonces, Celly le dio un puñetazo en la cara. Pamela cayó al suelo. Celly no se detuvo. La golpeó una y otra vez, hasta que su amiga dejó de respirar. Todo ocurrió a escasos metros de otros jóvenes. Celly fingió. Cada vez que escuchaba pasos cerca, simulaba que estaban jugando. Se reía. Hablaba en voz alta, como si todo fuera una broma. Dijo que se sintió traicionada, que no soportó el dolor de perder a su amiga y su estabilidad. Esa sensación de abandono, de injusticia, la llevó a actuar con violencia. Igual que cuando Raymond le dijo que se iría a California y se llevaría a sus perros. Ese fue el final de su confesión. Por el acuerdo judicial, Celly no estaba obligada a revelar más. No tuvo que explicar cómo se deshizo del cuerpo, ni si alguien la ayudó. Sin embargo, los detectives están convencidos de que no actuó sola. Alguien tuvo que haberla ayudado a mover el cadáver y a quemarlo. Tal vez fue Melinda, aquella chica con la que Pamela tuvo una pelea esa noche. Pero sin una confesión o una prueba concreta, saberlo es casi imposible. Celly fue liberada ese mismo día. Regresó a Nevada. Retomó su vida como contadora. Siguió con su esposo. Tranquila. Libre. Y así, el caso de Pamela Pitts fue oficialmente cerrado. Pero para la policía, el misterio aún no ha terminado. Alguien más sabe la verdad. Y hasta que esa verdad salga a la luz, la justicia no estará completa. Aún hoy, persisten dudas clave. Nunca se logró esclarecer si Pamela realmente vació la cuenta bancaria conjunta,
o si simplemente retiró su parte, considerando que ya no seguiría viviendo ahí. Y teniendo en cuenta que Celie falseó varios elementos en su confesión sobre el asesinato de Raymond, los detectives no descartan que también haya distorsionado los hechos en torno a la muerte de Pamela. A pesar de que los padres de la joven aceptaron el acuerdo judicial, el resultado del caso dejó un sabor amargo. Ellos confesaron que deseaban ver a Celie tras las rejas por el resto de su vida, pero también sabían que, sin pruebas sólidas, eso era prácticamente imposible. El padre de Pamela habló con la prensa tras el juicio. Dijo con firmeza: «Esa mujer ha sido declarada culpable de asesinato 2 veces. Le recomiendo a su esposo que esté atento y que duerma con un ojo abierto». Y así, aunque el caso quedó oficialmente cerrado, las preguntas sin respuesta continúan. ¿Celie dijo toda la verdad? ¿Actuó sola? ¿Fue Pamela una víctima de una reacción desmedida o de algo más oscuro y planificado? Solo una persona lo sabe con certeza. Comparte tu opinión sobre este caso en los comentarios. Y si este video te pareció impactante, no olvides dejar un like. También te invito a seguir nuestro canal de Telegram, donde todos los días publicamos los casos criminales más insólitos e inquietantes del mundo, sin censura. Gracias por acompañarnos.